Alguna VTHS progentado si la forma en que duerme podría estar acelerando tu pérdida de memoria porque parece absurdo pero una nueva investigación revela un vínculo peligroso entre la posición para dormir y el avance de enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer y otra forma de demencia así que imagina que cada noche sin saberlo está poniendo en riesgo tu cerebro simplemente. Por acostarte de forma incorrecta y lo más preocupante es que esto afecta principalmente a persona mayor de 60 años que es precisamente el momento de la vida en el que la atención de la salud mental debería ser una prioridad como especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable con más de 20 años ayudando a hombre y mujer mayor de 60 años a mantener una mente activa, una memoria fuerte y un bienestar mental equilibrado. En este video comprendra qué posición para dormir puede acelerar la demencia según la ciencia como el sueño afecta directamente a tu memoria y lo más importante lo que puede hacer hoy para proteger tu cerebro mientras duermes y no crea que dormir solo 8 horas es suficiente para protegerte porque la forma en que te acuestas podría impedir que tu cerebro réalise una de sus funciones nocturnas más importantes que la limpieza profunda de toxina que si se acumulan aumentant el riesgo de degeneración mental así que hablemos de estudios científicos historia real y técnicas sencillas que pueden cambiar completamente tu calidad de vida. Partir de esta noche en tu cama entonces dime aquí en los comentarios de este que ciudad o no está viendo porque me encanta escuchar el alcance de este mensaje y aprovecha la oportunidad de dar me gusta y compartir este video con alguien a quien ama que también necesita cuidar su cerebro así que descubramos junto la verdad sobre el sueño y la demencia porque hoy en día más de 55 millones de personas en el mundo vivant con algún tipo de demencia según datos de la Organización Mundial de la salud y esta cifra debería casi triplicarse para 2050 entonces que significa esto pues si no cambiamos nuestro hábito ahora la demencia podría afectar a una de cada 3 familias en los próximos años pero lo que muchos no saben y quizá tu tampoco es que la calidad del sueño y la posición en la que dormimos están directamente relacionados con este aumento de casos porque durante décadas el sueño se consideraba simplement descanso pero hoy la ciencia sabe que dormir bien es un proceso vital para que el cerebro elimine desechos tóxicos reorganice los recuerdos y mantenga las funciones cognitivas actualizadas y lo que hace que esta conversación sea urgente es el hecho de que la mayoría de las personas mayores no duermen como deberían y peor aún duermen en la posición incorrecta comprometiendo aún más la salud del cerebro porque la demencia no empieza de la noche a la mañana. Silenciosa sigilosa y se instala lentamente a menudo durante la noche mientras queremos estar descansando y por eso hablar de elo ahora puede marcar la diferencia entre vivir una vejez lucida y activa o depende de alguien más para recordar siquiera los nombres de tu hijo así que conoce a alguien que poco a poco ha olvidado fecha nombre lugar o quizá elo haya notado tú mismo con pequeño descuido que parece normal pero que en realidad pueden ser señal temprana de algo más grande ici. Todavía cree que esto es solo una cuestión de edad de vez saber que la ciencia no está de acuerdo porque la verdad es que la forma en que dormimos hoy puede determinar nuestra lucidez mañana entonces si este tema te preocupa y debería ser así quédate conmigo porque en el siguiente punto entendremos que sucede realmente dentro del cerebro cuando dormimos ya que dormir no se trata solo de descansar y cuando cierras los ojos y te quedas dormido el cerebro entra en uno de los momentos más importantes de tu día que es un verdadero proceso de limpieza y restauración que solo ocurre durante el sueño profundo y durante esta hora que el cerebro activa el llamado sistema linfático que es una red de canal que actúa como el sistema de alcantarillado del cerebro y funciona para eliminar proteína tóxica como la beta-amiloide que está directamente relacionada con el desarrollo del Alzheimer entonces piensa en el cerebro como una ciudad donde durante el día bulle de actividad con pensamiento decisión recuerdo y por la noche cuando todo se calma los recolectores de basura nocturno entran a recoger los desechos de esta intensa actividad pero aquí está el problema si no logra un sueño profundo o duerme en una posición incorrecta este sistema linfático no puede funcionar correctamente y es como si los canales se obstruyeran y los desechos cerebrales comenzarán a acumularse día tras día y esta acumulación tóxica no es solo teórica porque los estudios demuestran que en los cerebros con Alzheimer hay un volumen mucho mayor de esta proteína que deberían haber sido eliminada mientras la persona dormía entonces ahora imagina si tu cuerpo duerme pero tu cerebro no puede hacer esta limpieza te despierta con fatiga acumulada no solo física sino mental y con el tiempo esto afecta tu capacidad para concentrarte recordar y tomar decisión y lo más aterrador es que esto puede comenzar a no antes de que aparezcan los primeros síntomas de demencia así que hayas notado alguna vez como después de una mala noche de sueño te sientes más confundido olvidadizo o incluso irritable puis no es solo una impresión y tu cerebro diciendo que no pudo hacer su trabajo correctamente entonces entendez que impide este proceso natural de limpieza del cerebro es esencial y eso es precisamente lo que vamos a revelar a continuación que la posición para dormir que puede estar saboteando silenciosamente todo este proceso porque mucha gente duerme de la misma manera. Toda su vida y así de lado boca arriba o boca abajo y parece inofensivo pero una de
Esta posición se está volviendo cada vez más destacada por la ciencia como un factor de riesgo silencioso para la salud cerebral, ya que estudios realizados por universidades como Stony Brook en Estados Unidos han demostrado que dormir boca arriba o boca abajo puede dificultar que las toxinas del cerebro se drenen adecuadamente y esta posición afectant la circulación del líquido cefalorraquídeo que es esencial para el correcto funcionamiento del sistema linfático, el sistema de limpieza que mencionamos anteriormente, pero la posición más preocupante es la de dormir boca arriba porque cuando dormimos de esta manera la cabeza está a una altura diferente, la lengua puede obstruir parcialmente la respiración sobre todo en quien ya sufren de apnea y la presión en el cráneo aumenta y el resultado es que el cerebro trabaja más para mantenerse oxigenado y menos para regenerarse y para los mayores de 60 años esto se agrava aún más porque con la edad el sistema linfático tiende a perder eficacia de forma natural, entonces si on duerme en la posición incorrecta está creando el ambiente perfecto para que toxinas como la beta-amiloide se acumulen nuestra noche, pero por otro lado dormir de lado, especialmente del lado izquierdo, ha demostrado el efecto contrario porque esta posición facilita la circulación y el drenaje cerebral optimizando la función cerebral nocturna, pero tengamos cuidado porque no basta con ponerse de lado y creer que todo está resuelto, ya que muchas personas no pueden mantener esta posición durante toda la noche o se despiertan con dolor y lo que también dificulta su sueño. Entonces más adelante hablaremos sobre técnica práctica para adaptar el cuerpo a la posición ideal, incluso para aquello que ya están acostumbrados a dormir de otra manera, así que la primera pregunta que debes hacerte ahora es cómo duermo cada noche y mi postura me ayuda o me sabotea el cerebro porque la respuesta puede estar detrás de esos momentos de olvido que cree que son normales. Entonces ahora que ya sabemos que cierta posición pueden dificultar la limpieza natural del cerebro durante el sueño, la pregunta que surge: existe una posición que realmente proteja el cerebro y si esa posición es dormir de lado, especialmente sobre el lado izquierdo, porque la ciencia ha demostrado que acostarse de lado ayuda al cerebro a drenar los desechos tóxicos de manera más eficiente gracias a la posición natural del cuerpo en relación con la gravedad y el flujo de líquido cefalorraquídeo, y los investigadores de la Universidad de Rochester en Estados Unidos observaron que esta posición aumenta la actividad del sistema linfático, el sistema que limpia el cerebro, en comparación con dormir boca arriba o boca abajo, pero porque el lado izquierdo puede dormir sobre el lado izquierdo ayuda a la circulación sanguínea, la digestión y también reduce la presión sobre el corazón y el sistema nervioso central, y para los adultos mayores esto es aún más beneficioso ya que el cuerpo tiende a perder flexibilidad y la circulación se ralentiza con el tiempo. Ahora bien ten cuidado porque dormir sobre el lado derecho tampoco es un problema grave, pero el lado izquierdo tiene ventaja ligeramente superior en términos de circulación y drenaje. Entonces imagina a Carmen, una mujer de 72 años que sufría de olvido frecuente y tras una consulta empezó a ajustar su postura para dormir con la ayuda de almohada y en pocas semanas la calidad de su sueño mejoró y empezó a reportar mayor energía y claridad mental por las mañanas, y por supuesto la posición para dormir por sí sola no cura ni proviene la demencia, pero es una pieza clave de un rompecabezas mucho más grande que mantener el cerebro funcionando eficientemente a medida que envejecemos, y un consejo si te cuesta mantenerte de lado por la noche: usa una almohada firme detrás de la espalda y otra entre las rodillas porque esto evita que tu cuerpo se incline y mantiene la columna alineada, así que tu cama puede ser tu mejor medicina o tu peor veneno, y solo depende de cómo decides irte a la cama esta noche porque Carmen tiene 72 años, vive en Zaragoza, es jubilada activa y muy dedicada a su familia y siempre le gustaba acostarse temprano, pero desde pequeña tenía la costumbre de dormir boca abajo con dos almohada para apoyar la cabeza, y durante mucho tiempo esto le resultó cómodo hasta que empezó a olvidar si primero fueron su la luego confundió los cumpleaños y en una ocasión olvidó el camino a casa de una amiga a la que visitaba desde hacía años. Entonces preocupada buscó ayuda médica y al investigar su hábito no dimos cuenta que aunque dormía de cet avis o rapport noche no entraba en a sueño lo suficientemente profundo y su postura al dormir estaba afectando la oxigenación cerebral. Así que ajustamos su rutina, le cambiamos la almohada y le indicamos que dormirá de lado con una almohada entre las rodillas, y en pocos meses Carmen experimentó mejora en su concentración, memoria y energía. Entonces ahora veamos a Manuel de 68 años, resident de Valencia, ex conductor de autobús que siempre estuvo sano pero empezó a experimentar cambio de humor y olvido frecuente, y lo curioso es que dormía de lado como lo habían recomendado, pero al profundizar en el caso descubrimos que dormía en el sofá mal apoyado con la cabeza inclinada y la columna encorvada. Entonces que la posición era lateral, la calidad del sueño era baja y el cuerpo no estaba correctamente alineado, y el cerebro una vez más no pudo regenerarse adecuadamente, así que con pequeño cambio como un colchón adecuado, almohada ajustada y un horario regular para acostarse, Manuel pudo recuperar noche de sueño más reparador y notó una mejora considerable en su razonamiento y estado de ánimo, y estos dos ejemplos
Muestran que no basta con dormir mucho en la posición correcta porque que hacerlo de forma consciente cómoda y regular entonces tu te pares más a Carmen o a Manuel porque la forma en que duerme puede ser el de tal que falta para que tu memoria vuelva a funcionar con claridad así que te despierta cansado incluso después de dormir varia hora y te cuesta recordar el lo que dijiste y o empieza frase. Olvida el lo que quería decir porque está son sonal sutil pero important de. Que tu cerebro no está descansando como debería durante la noche y mucha persona mayor creen que es normal olvidar cosa a medida que envejecen pero es una diferencia entre el envejecimiento natural y el déficit cognitivo causado por una mala calidad del sueño y otra señal de advertencia incluyen sentirse confundido al despertar irritabilidad por la manana intercambiar palabra o nombre con. Frecuencia olvidar compromiso simple y dificultad para concentrarse en conversación larga y. Estos síntomas pueden comenzar siendo leve casi imperceptible pero con el paso de los meses se intensifican hasta que la persona se da cuenta de que algo anda mal pero no sabe que ya a menudo el culpable está donde menos espera en la forma en que duermes entonces identificar estos signos de forma temprana es crucial para evitar que empeoren y si te reconoces en alguno de ellos ahora es el momento de actuar porque la posición para dormir es solo un elemento pero es otro factor. Silencioso que combinado aumentan aún más el riesgo de daño cerebral durante el sueño y una de ellas es la almohada equivocada porque si es demasiado alta o demasiado baja puede inclinar el cuello de forma inapropiada comprimiendo las vías respiratorias y esto afecta la oxigenación del cerebro e impide que el sistema linfático funcione de manera eficiente y otro factor agravante es un colchón viejo o deformado porque un colchón demasiado blando o demasiado duro puede provocar desalineación y malestar en la columna haciendo que la persona se mueva con frecuencia durante la noche y no alcance las etapas más profundas del sueño donde se produce la limpieza del cerebro pero quizá el más peligroso de todo es la apnea del sueño que es una condición en la que la respiración se detiene durante unos segundos varias veces durante la noche y la mayoría de las personas con apnea del sueño no se dan cuenta de que tienen el problema pero se despiertan agotada con dolor de cabeza o sequedad bucal y peor en este trastorno está fuertemente asociado con un deterioro cognitivo acelerado y además dormir con la televisión encendida o en un entorno ruidoso interfiere en la calidad del sueño profundo porque la luz azul de las pantallas el sonido y la actividad cerebral provocada por las imágenes alteran el funcionamiento natural del cerebro. Durante la noche entonces todo esto combinado con la posición incorrecta crea un ambiente perfecto para la acumulación de toxina cerebral y por ello tanto es esencial evaluar el conjunto completo de tu entorno de sueño desde la postura a la respiración desde la luz al silencio porque tu dormitorio debe ser un espacio de recuperación o de riesgo y un estudio publicado en la revista Journal of Neurosciences revela que el sistema linfático encargado de lavar el cerebro durante el sueño funciona hasta un 60% mejor al dormir de lado en comparación con dormir boca arriba y otra encuesta de la Universidad de Stony Brook en Estados Unidos utilizó la resonancia magnética para observar el flujo de líquido cefalorraquídeo en diferentes posiciones para dormir y los científicos observaron que la acumulación de beta-amiloide una proteína tóxica asociada con el Alzheimer es más intensa en personas que duermen frecuentemente boca arriba y no termina ahí porque estudio de la Universidad de Harvard han demostrado que las personas mayores con apnea del sueño no tratada tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar demencia en comparación con aquellos que respiran normalmente durante el sueño y quizá el dato más alarmante es una revisión publicada en 2022 en The Lancet que destacó que cerca del 40% de los casos de demencia en todo el mundo podrían provenirse con cambio en los hábitos de vida y la calidad del sueño es uno de los factores con mayor impacto entonces el mensaje de la ciencia es claro porque la prevención empieza en la cama y cambiar la posición al dormir cuidar la respiración mantener un entorno adecuado todo esto no es solo una cuestión de comodidad y una protección del cerebro a largo plazo así que cambiar tu posición para dormir puede parecer difícil al principio pero con que no ajuste tu cuerpo se adaptará y el consejo más sencillo es utilizar una almohada entre las rodillas y otra detrás de la espalda porque esto ayuda a mantener tu cuerpo en una posición lateral durante toda la noche evitando que te dé la vuelta y quede boca arriba y la almohada para la cabeza también debe ser adecuada ni muy alta ni muy baja y debe mantener el cuello alineado con la columna sin forzar la postura entonces si siempre es dormido boca arriba empieza poco a poco a acostar de lado de 20 a 30 minutos antes de acostarte hasta que tu cuerpo se acostumbre. Y con el tiempo esta nueva postura se vuelve natural y lo más importante estará ayudando a tu cerebro a descansar y protegerse cada noche porque proteger tu memoria empieza mucho antes de dormir y una rutina nocturna sencilla y bien ejecutada puede ser tan efectiva como un medicamento sin los efectos secundarios entonces aquí tiene una guía paso a paso que funciona empezando por apagar las pantallas al menos una hora antes de acostarte porque la luz azul de los televisores teléfono móvil o tableta confunde al cerebro y retrasa la liberación de melatonina la hormona del sueño y mantiene la
Habitación oscura y silenciosa entonces si el luz exterior USA cortina opaca y si el ambiente es ruidoso y no tapón para los suados puden ser útil y evita la zona pesada o grasosa porque la digestión difícil altera el sueño profundo y establece una hora fija para acostarte porque acostarse a la misma hora todos los días ayuda a que el cerebro comprenda que hora de descansar y prepararse. Para la limpieza interna y prepara la cama para la posición lateral utilizando almohada para apoyar tu cuerpo y mantener una alineación óptima y respira profundamente antes de acostarte porque solo 3 minutos de respiración tranquila con los ojos cerrados ayudan a calmar la mente y facilitar el sueño entonces si sigue esta sencilla rutina no solo dormirá mejor sino que ayudará al cerebro a protegerse contra los riesgos de la demencia así que recuerda cada noche una oportunidad para cuidar tu futuro mental y ahora ya él sabe tu posición al dormir puede estar afectando silenciosamente la salud de tu cerebro porque dormir boca arriba o en posición que dificulten la circulación y la respiración puede comprometer el sistema de limpieza del cerebro favoreciendo la acumulación de toxina que con el paso de los años aceleran el riesgo de demencia pero con cambio simple como dormir de lado ajustar las almohadas y adoptar una rutina nocturna saludable puede protéger tu memoria tu lucidez y tu autonomía porque la demencia no empieza de la noche a la mañana se desarrolla mediante pequeño hábito que se repitan a lo largo del tiempo o mejor dicho nuestra noche como médico con más de 20 años de experiencia en salud cerebral y envejecimiento activo mi compromiso es ayudarte a mantener una mente fuerte a razonamiento ágil y tu independencia durante mucho años porque envejecer con calidad de vida es posible y empieza con decisiones sencillas como la forma de dormir. Entonces si este video te resultó útil da like, comparte con tus seres queridos y escribe en los comentarios deste que ciudad o peno está viendo porque tu participación ayuda a difundir esta información vital y a salvar vida así que nos vemos en el próximo video cuida tu sueño y protege tu cerebro.